Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hasta ahí dejamos la escritura, le ruego que ocupe su lugar, muchas gracias. El tema del día de hoy es el Dios del último segundo. Desde la mañana hemos estado meditando en la bendición de confiar en el Señor. Y realmente, aunque se escuche muy trillado, sigue siendo muy efectivo para todo aquel que decide confiar en Dios. Dios es nuestra ayuda. Cuando la familia no puede ayudarnos, no quiere ayudarnos, Dios es la respuesta. Cuando la iglesia no puede ayudarnos, no quiere ayudarnos, Dios es la respuesta. Dios sigue siendo el Dios del último segundo, pero necesitamos entender este concepto, porque muchas veces, aunque Él es el Dios del último segundo, tenemos que entender lo que el mundo ya entendió, pero a veces los cristianos no entendemos. El mundo habla acerca del deporte y dice, para un partido de fútbol, el comentarista, esto no se acaba hasta que se acaba. Y Dios no falla hasta que falla. ¿Sí me explico? Pero Dios no falla. Y cuando tú sientas que Dios te falló, entonces decepciónate. Pero como Dios nunca te va a fallar, sino lo que necesitas es entenderlo para comprender que Él no falla, sino que Él tiene planes, que tiene propósitos, que tiene estrategias que a veces involucran sufrimiento y no necesariamente es que nos haya fallado, sino que su plan involucra sufrimiento, no porque le guste que suframos, no. Él es nuestro Padre. Y como tú te compadeces de tus hijos, Él se compadece de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que aún Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Verdad que nosotros no podemos educar a nuestros hijos y muchas veces nuestros hijos piden que los corrijamos? ¿Cuántos son padres y madres de familia aquí? Usted no quiere maltratar a sus hijos, ¿o sí? Usted ama a sus hijos. Pero muchas veces el hijo no entiende, el hijo no alcanza a dimensionar el error que puede cometer, que muchas veces les va a ocasionar la muerte. El hijo, usted le dice, no pongas el dedo en ese contacto de la luz, no metas nada, no introduzcas nada en el contacto, porque te puede dar una descarga eléctrica. El niño no dimensiona el peligro y no hace caso. Pero cuando usted se da cuenta que usted ya le dijo y el niño no obedece, ¿qué hace usted? Tiene que darle un correctivo, porque entonces de otra manera va a llegar el momento donde usted no estará, el niño pensará que no pasa nada y va a sufrir las consecuencias. Dios de alguna manera nos habla, dice la palabra, de una y de dos maneras Dios habla al hombre, pero muchas veces el hombre no hace caso. ¿Y qué le queda a Dios entonces por hacer? Pues involucrar una disciplina, y esa disciplina conlleva un castigo. Y el castigo muchas veces causa dolor. Yo conozco un compañero mío de hace muchos años, hoy ya no lo he vuelto a ver, ya después de muchos años, pero que él lloraba tan amargamente porque su mamá le disciplinaba y le pegaba con una corbata que hasta yo pensé que le dolía. Cuando su mamá lo quería corregir, tomaba una corbata de su papá y le pegaba como si fuera un cinturón. Y mi amigo lloraba tanto que yo de verdad creí que le dolía. Lo único que estaba haciendo era simular que le dolía para hacer sentir bien a su mamá, pero su mamá lo que no quería era que le doliera, ¿verdad? Y por eso tomaba una corbata para pegarle a su hijo. Dios no quiere que nosotros suframos, pero muchas veces nosotros le juzgamos y decimos, ya me dejaste,
Ya me abandonaste cuando no se ha terminado ni el último segundo de la oportunidad que Dios nos permite atravesar para que esa situación se termine. La única diferencia que nosotros no podemos todavía entender es esta, que para Él, dice la palabra en la primera carta de Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Al rey David le dijo, te voy a hacer rey, pero pasaron muchos años para que el rey David pudiera ser rey. A José el soñador le dijo que él iba a ser mayor que sus hermanos y pasaron muchos años para que José pudiera ser gobernador de Egipto. El tiempo juega en nuestra contra muchas veces. Y nosotros tenemos que entender que para Dios lo que a nosotros nos lleva años entender, comprender y sufrir, para Dios son milésimas de segundo. Y Él lo sabe y lo entiende, porque pone para nosotros a nuestra disposición una eternidad de gozo, de disfrute, de bendición. Y no nos pide que pongamos atención en el sufrimiento momentáneo. Y por eso el apóstol Pablo nos lo explica y nos dice, esta leve tribulación es momentánea, porque nos esperan millones de años en gozo en la salvación de Dios. Una eternidad de disfrute en la presencia de Dios. El problema con los seres humanos es que estamos sujetos al tiempo. Y en el tiempo que usted y yo vivimos, pasan años, pasan meses, días, horas y minutos. Y como estamos sujetos al tiempo, nosotros vemos el padecimiento, el dolor, la enfermedad, la necesidad por años, por meses, y se nos hace mucho tiempo. Pero en Dios son milésimas de segundo, porque después de atravesar ese dolor, esos problemas que si Dios permite vendrán a nuestras vidas, terminarán en una bendición, terminarán en una edificación, porque necesitamos entender que Dios tiene un plan, tiene un propósito para nuestras vidas. Y todo lo que Dios planea para nosotros es bueno, solo que a veces nosotros nos desesperamos porque vivimos en el tiempo. Y cuando nos desesperamos, cometemos acciones que tal vez compliquemos un poquito la bendición que Dios nos quiere dar. Y por medio de que el tiempo no llega de la solución, de la sanidad, de la respuesta, nosotros creemos que Dios nos ha abandonado. Pero Dios no nos ha abandonado. Solo que no entendemos el concepto tiempo donde tú y yo nos manejamos. Porque para nosotros un año es mucho tiempo de estar sufriendo. Un año es mucho tiempo de estar enfermo. Un año es mucho tiempo de no tener suplida una necesidad. Pero para Dios es muy poquito, porque para Él un día son como 1000 años, pero 1000 años pueden ser como un día. Él no está sujeto al tiempo, y eso es lo que tenemos que comenzar entendiendo. Si estamos atravesando un momento difícil por el momento, eso pasará pronto en Dios. Métete a Dios, porque Dios te sacará del tiempo donde tú estás sujeto, donde tú estás sufriendo, donde tú estás gobernándote por el tiempo y ves pasar los días y no se acaba, ves pasar los meses y no se termina, ves pasar los años y no se acaba. Métete a Dios, porque Dios no está sujeto en el tiempo y allí tendrás paz. Porque Él dice a todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí que yo los hago descansar. Dios te promete descanso y paz. Fuera de este tiempo, ni hambre da delante de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Moisés entendió muy bien este concepto, salirse de este tiempo y meterse a Dios. El Señor le pidió que subiera al monte porque tenía que dictarle las reglas, cómo el ser humano tenía que vivir, los 10 mandamientos que tú y yo conocemos. Pero el Señor le pide a Moisés que se meta en una gran multitud de nubes, donde no se ve nada, donde no sabe ni a dónde va, ni si tropezará o si hay algo detrás de esas nubes. Moisés decide confiar en el Señor y se mete a Dios. Y pasaron 40 días. Moisés no llevaba qué comer. Moisés no llevaba qué tomar. Pero 40 días pasó en la presencia de Dios y no necesitó comer porque no vivía en el tiempo.
Tú y yo comemos en la mañana y como el tiempo pasa por la tarde nos vuelve a dar hambre porque el tiempo nos gobierna. El proceso de digestión controlado por el tiempo se termina, el alimento que consumimos, hay necesidad de más porque estamos gobernados por el tiempo, pero en Dios no hay tiempo. Dios es la eternidad. Él es principio y Él es fin. El que se mete a Dios deja de padecer por el tiempo y solo espera. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Hay que aprender a salirnos del tiempo donde sufrimos, del tiempo donde padecemos, del tiempo donde nos desesperamos y entrar en la paz que Dios nos da. Mi paz os doy, dijo el Señor Jesús, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino una paz que nos hace estar tranquilos cuando todo se está desmoronando a nuestro alrededor. No hay dinero, no hay trabajo, las deudas encima, pero tenemos un Dios que nos da paz porque Él es la respuesta, Él es el pronto auxilio, Él es la torre fuerte. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo un hombre de Dios. Si corriere a los cielos, allá estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, también allí estás. Y si hiciere mi nido en lo profundo de la tierra, allí también tú estás. ¿A dónde escaparemos de la presencia de Dios? No se puede. Y si tenemos un problema y corremos a la presencia de Dios, sea en el espacio, sea en la tierra, sea debajo de la tierra, allí vas a encontrar la ayuda de Dios. Dios es tu ayudador. Solo que el tiempo nos traiciona y cree nuestra mente que ha pasado tanto y hemos estado sufriendo tanto que el tiempo nos engaña. Pero si no nos desesperamos, no cometeremos el error que cometió un llamado de Dios llamado Saúl. Te voy a mostrar este ejemplo, cómo a veces nuestra desesperación puede estropear o hacer que tarden los planes de Dios. Ayúdame a buscar en tu Biblia, por favor. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 8 en adelante. Si ves a alguien a tu lado que no tiene Biblia, compártele tu Biblia, por favor, para que vea que lo que leemos viene en la Biblia, en la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, verso número 8. Vamos a leer hasta el verso número 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a ponerte en un contexto de lo que estaba sucediendo. El pueblo de Dios, Israel, estaba en guerra. El rey se llamaba Saúl. Y el rey Saúl sabía que Dios era quien le permitía ganar las batallas. Y Dios se podía encontrar por medio del profeta. El profeta le dio un plazo de 7 días que se esperara y después el profeta iría hasta donde estaba el rey. Invocarían el nombre de Dios y Dios les daría la victoria. Pero el profeta se tardó en llegar. Por eso el tema del día de hoy es el Dios del último segundo. Como se tardó el profeta, el hombre que se mueve en el tiempo se desesperó, pero a Dios todavía le quedaba tiempo para trabajar. A Dios todavía le quedaba tiempo para responder. Pero el hombre creyó que ya se había acabado el tiempo de Dios y se desesperó y comenzó a hacer lo que no debería de hacer. Y vamos a ver lo que Dios le mandó decir por adelantarse a lo que él no debería de hacer. Mire, vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, capítulo número 13, verso 8. Vamos a regresarnos al 8, por favor. Dice de la siguiente manera: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En el verso 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Ofrendas de qué? Perdón, dice que ofreció. ¿Qué era lo que necesitaba el pueblo? Paz, porque estaba en guerra, estaba desesperado, no sabían cómo hacer, cómo actuar, porque les estaban amenazando, les estaban rodeando, necesitaban tranquilidad para pensar bien cómo hacer la guerra, no tenían, y el rey ofreció ofrendas de paz, las ofreció, pero a él no le correspondía. Vamos a ver lo que siguió haciendo, a continuar leyendo hasta el verso 13. El 11 dice, al 10,
Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Se desesperó o no? El profeta le dijo, espérame 7 días. Y todavía no se terminaba el día. Todavía tenía tiempo Dios. Pero ¿qué fue lo que le gobernó al rey para adelantarse? Lo que sus ojos miraban. Él estaba mirando que los del pueblo ya no querían pelear, se le desertaban, se iban, se estaba quedando sin soldados y dijo, me voy a quedar sin nadie, voy a perder la guerra. No, tengo que apurarme, tengo que hacer lo que Dios no hace. Dios ya se tardó, dijo, y voy a hacer lo que no hace Dios. Y se puso, ofreció el holocausto de paz, el sacrificio que no le correspondía, porque él no era sacerdote, él era rey. Había sido llamado para gobernar, pero no para ofrecer sacrificios delante de Dios. Eso le correspondía a los profetas y a los sacerdotes. Va llegando Samuel y salió a recibirle para saludarle. Vamos a ver el verso número 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Eso creía Saúl, pero el día todavía no se terminaba. Dios es el Dios del último segundo y la gente piensa que no lo va a ayudar, que no le va a responder y lo juzga, piensa que ya lo abandonó, ya las cosas se van a terminar. ¿Por qué? Por lo que nuestros ojos ven. Eso desanimó al rey y dijo, no, Dios no me va a ayudar. Yo tengo que hacer lo que Dios no hace. Y eso es un error, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Ni se le pasan ni se le olvidan las cosas. El hombre es el que piensa eso de Dios porque se sigue gobernando en el tiempo y llega a Dios cuando él cree que ya llegó tarde. En alguna ocasión, así le dijeron que había llegado muy tarde y lo vamos a ver en un momento más. Le dijo, Samuel, ¿qué has hecho? El pueblo se me desertaba y no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, el 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y vea la respuesta. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl pensaba que ya Dios no lo iba a ayudar, que ya Dios no estaba. Pero eso no era cierto. Eso es lo que el hombre creía. Y eso es lo que el hombre cree cuando se siente abandonado, cuando se siente desesperado porque la situación lo oprime. La deuda está encima, la enfermedad avanza, los problemas crecen y el hombre dice, no hombre, ya Dios no me ayudó. No, es que el tiempo nos presiona. El tiempo nos gobierna, pero si aprendemos a meternos en Dios, que Dios no está gobernado por el tiempo, Él es el que inventó el tiempo y nos puso a ti y a mí allí. Un día nacemos y un día nos morimos, pero Él ni tuvo nacimiento ni tendrá muerte. Él es principio y fin, alfa y omega. Él comienza todo y termina todo, hace las cosas para Él y por medio de Él. Dios es nuestra torre fuerte, nuestra pronta ayuda. Si lo podemos comprender, correremos a Él cuando tengamos problemas y no a tratar de solucionarlo pensando en que ya nos abandonó. En algún momento alguien pensó que Dios llegaba tarde. No va a llegar, no va a llegar. A Pedro el apóstol lo tenían encarcelado. Ya habían matado a uno de los apóstoles y vio Herodes que le había gustado al pueblo, lo celebraron y dijeron, sí, mata a esos cristianos, deshazte de ellos, son una plaga. Y dijo Herodes, voy a matar otro porque les gustó al pueblo y yo lo que quiero es agradar al pueblo. Y a Pedro le tocaba al día siguiente, lo tenían encarcelado. Y antes de que amaneciera, dice la escritura, que el Señor mandó ángeles con Pedro. Le tocaron el costado y le dijeron, levántate. ¿Qué pasó? Es hora. Pero si me iban a matar mañana, no.
No está en los planes de Dios que tú seas víctima. En los planes de Dios está que tú seas ejemplo. Levántate, pero estoy encerrado. Las puertas están abiertas. Pero estoy en 4 guardias, me están cuidando. No importa, Dios ya abrió las puertas, porque tengo un Dios que cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando cierra, nadie abre. Estaba a punto de ser sacrificado Pedro y Dios le mandó la ayuda. Dios es el Dios del último segundo. Las cosas no van a ser como nosotros pensamos. Las cosas son como Dios las planeó. A mí el tiempo me hace desesperarme y tal vez perder la paz y tal vez perder la cordura, pero a Dios no lo desespera nada. Él está sentado en su eternidad, esperando a que se cumpla, a que aparezca el ordenamiento de lo que Él dictó en su palabra. Y todo lo que va a suceder, aquí está escrito. Dijo el Señor claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si alguien oye mis palabras y no cree al que me ha enviado, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Se caerán los escritos de los hombres más conocedores de la literatura humana, pero la palabra de Dios jamás caerá. Esta se está cumpliendo al pie de la letra. Lo están comprobando los arqueólogos, lo están comprobando los científicos, lo están comprobando los médicos. Dios es Dios y se cumple la palabra al pie de la letra. Hay promesas para ti en esta palabra y se van a cumplir al pie de la letra. Estás en el plan de Dios, no es casualidad. No viniste hoy porque de pronto se te ocurrió. Dios te invitó y tú aceptaste la invitación. En lo profundo de tu corazón hay un deseo de buscar a Dios. Dios lo conoció y dijo, tengo un lugar a donde llevarte. Tengo una palabra para hablarte a lo profundo de tu corazón. Y si tú dices que oyes el que es de Dios, la voz de Dios oye. Este es el día para ti. Dios tiene la palabra para ti. No es casualidad. Daniel estaba a punto de ser devorado por los leones. Los enemigos dijeron, ya nos deshacimos de ese hombre. El rey dijo, ya se terminó la rebeldía de este orador. Pero Dios dijo, es un ejemplo para las multitudes. Y a punto de ser devorado por los leones, dice, cuando llegó el rey, Daniel, siervo del Dios Altísimo, cuando llegó al foso de los leones, pensaba que ya se lo habían comido. Pero como Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. ¿Estás bien? Le dice. Sí. El Dios al cual yo sirvo cerró la boca de los leones justo cuando ellos me querían comer. Llegó mi Dios y le cerró la boca a los leones. El Dios del último segundo llegó a tiempo. Los israelitas estaban preocupados porque Dios ya les había dicho, los voy a liberar. Quiero que vayan camino de 3 días y por allá levanten un altar y me adoren. En el desierto quiero que me adoren. Pero Faraón dijo, no, ¿qué desperdicio hice? ¿Cómo dejé ir a los esclavos? Ahora van a tener que trabajar los siervos de Egipto, los nacidos en Egipto. No, voy a traer de nuevo a los esclavos. Y decidió volver a perseguirlos. Y allá iba el pueblo de Israel, una multitud de millones de personas, pero se encontraron con el mar, el llamado Mar Rojo. Y ya venían de nuevo los egipcios a encontrarlos, a volver a esclavizarlos. Por supuesto que iba a haber pelea, algunos iban a morir de nuevo. Pero Dios, que es el Dios del último segundo, dice la escritura que clamó el siervo Moisés y le dijo, ¿por qué clamas a mí si yo tengo un plan, yo tengo un propósito? Se está llevando a cabo, lo que tienes que hacer es seguir mis instrucciones. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. ¿Una vara? ¿Para qué sirve una vara? Una vara, bueno, pues en la antigüedad la vara simbolizaba autoridad. Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, tú me tienes a mí ya aquí en la tierra. Si se te olvida, tienes la vara para recordarte que esa vara me representa a mí. Allí está todo mi poder, allí está toda mi autoridad. Y que levanta la vara Moisés y se abre el Mar Rojo. Sorprendido quedó claro, porque el poder de Dios sorprende. El Dios del último segundo, a punto de llegar los egipcios de nuevo a capturar a los israelitas, y el Dios del último segundo abre el mar
y pueden pasar los israelitas. Y cuando pasa el último israelita y apenas van llegando los egipcios al Mar Rojo y a medio mar, dice el Señor, ya no hay israelitas, ya no, se cierra el mar. Se comió a los egipcios. Y si alguien duda de este relato, porque hay muchos que atacan este relato, la arqueología moderna ya encontró escudos, carros egipcios en lo profundo del Mar Rojo. Ya hay evidencias arqueológicas que aseguran que el evento del Mar Rojo fue verdad. Dios, el Dios del último segundo, salvó a su pueblo y terminó a sus enemigos. Como dice la Biblia, cabalmente cumpliendo su palabra, el Señor dice que a los enemigos de Él los derrite como la cera. No hay enemigos para Dios. Si acaso habrá enemigos para mí. El diablo es mi enemigo, pero para Dios no es su enemigo. Si Dios se lo propone, lo desbarata en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios es todopoderoso. Dios nunca llega tarde. Los discípulos estaban a punto de ahogarse cuando la tempestad de pronto apareció. El mar estaba tranquilo. Jesús no estaba con ellos, les dijo, vayan, yo voy después y los alcanzo. Dijeron los discípulos, bueno, una clase más. Allá al otro lado del mar vamos a encontrar a Jesús. Dijo que allá lo veíamos, bueno, vámonos en la barca, pero a medio mar les alcanzó una tempestad. Las olas se levantaban enormes, a punto de ahogarse, y de pronto aparece Jesús caminando en el agua. El Dios del último segundo, ya se ahogaban, pero llega el Dios del último segundo caminando sobre las aguas y de nuevo llega la paz, llega la tranquilidad. Puede ser que el problema te esté ahogando hoy en estos momentos. La adversidad la ves demasiado alta como una ola, pero si tú crees en el Dios del último segundo, no te vas a desesperar y sabrás que a pesar de ese grave problema que estás atravesando, Dios llegará, porque nunca llega tarde. Él dijo claramente en una ocasión a sus discípulos, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre sabrá dar cosas buenas a quienes se lo pidan? Si tú puedes llegar a creer en Dios y pedirle lo que necesitas, Él llegará en el momento que menos lo esperas, pero no te abandonará, no te dejará. Dice la palabra, el que cree en mí no será avergonzado. Dios llega y nunca llega tarde. Alguien dirá, hermano, pues si yo voy a una iglesia, pero no pasa nada. Dios no llega, a pesar de que estoy en una iglesia, a pesar de que leo la Biblia, no pasa nada. Te voy a decir qué es lo que sucede. No sé si habrás leído el ejemplo que viene en la Biblia, en los evangelios, pero en los evangelios la Biblia relata acerca de que Jesús tenía 3 amigos cercanos. Uno de ellos se llamaba Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas. Una de ellas se llamaba Marta y otra se llamaba María. Marta era muy trabajadora. Le gustaba tener todo limpio cuando Jesús los visitaba, pero era también tan trabajadora que se le olvidaba atender cuando Jesús estaba dando su enseñanza. Y se dedicaba a trabajar, a limpiar, a trabajar y a ordenar todo, y se pasaba por alto, desperdiciaba la enseñanza que Jesús daba. Pero María siempre estaba atenta a la enseñanza que Jesús daba. Y esas 2 hermanas siempre querían estar cuando Jesús daba la enseñanza. El problema venía con Lázaro, porque cada que Jesús quería dar una enseñanza, Lázaro salía corriendo. Los relatos que dice la Biblia en los evangelios hablan solo de Marta y de María. Lázaro nunca estaba cuando Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque siempre salía corriendo. ¿Y qué pasaba? Que Lázaro se perdía las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. ¿Y cuál fue el resultado en Lázaro? Que Lázaro tuvo que aprender por las malas, por no prestar atención. Y cuando hubo necesidad de darle una lección para que madurara, para que aprendiera, entonces tuvo que venir la amenaza, la sombra de muerte sobre su vida y ponerlo como ejemplo para que usted y yo no cometamos el mismo error de Lázaro.
que cuando se enseña la palabra de Dios, nosotros la menospreciamos y la dejamos pasar, la ignoramos. Marta, por ser muy afanada, no entendía el plan y el propósito de Dios. Y María sí lo entendía. Cuando Lázaro muere, le mandan decir a Jesús: tu amigo, el que amas, ha muerto. Porque cada que llegaba Lázaro a aquella región de Betania, iba y se hospedaba en la casa de Lázaro, en donde estaba Marta y María, estas dos mujeres. Pero Lázaro, pues nunca estaba en la enseñanza, siempre se iba. Y como no tenía la palabra, dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y como Lázaro nunca estaba cuando se enseñaba la palabra, no tenía fe, no creía las enseñanzas de Jesús. Y entonces tuvo que aprender por la mala los milagros de Dios. Atravesando por la muerte, Dios le tuvo que dar una lección. Porque después la Biblia dice que claramente cuando Lázaro fue resucitado, ya no se separaba de Jesús. Ahora sí quería estar donde estaba Jesús enseñando, pero no había necesidad de atravesar por esa sombra de muerte para aprender, cuando se puede aprender por la buena, voluntariamente, por lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Dice la Biblia: hijo mío, dame tu corazón. Cuando una persona le da el corazón a Dios, le pone atención a su palabra, quiere estar donde se enseña de Dios, quiere aprender, conocer, tiene hambre de Dios, y Dios, por supuesto, que le permite aprender. Pero Lázaro tuvo que aprender por las malas. Le mandan decir a Jesús: tu amigo, el que amas, ha muerto. Y todavía dice la escritura que Jesús se tardó 2 días más. Le dijeron: tu amigo, el que amas, se murió. Y todavía se tarda 2 días. La gente que miraba a Jesús cuando le dieron la noticia dijo: que inconsciente, sino que quería mucho a su amigo. ¿Cómo que se tarda 2 días sin ir al velorio? ¿Cómo se tarda sin ir a ver a qué le pasó a su amigo? ¿Qué inconsciente es Jesús? Lo que no sabían es que Jesús tenía un plan. Y como para Dios el tiempo es irrelevante, para los amigos, para los compañeros, para la familia, habían pasado 4 días que Lázaro había muerto y Jesús había llegado apenas, porque nos movemos en el tiempo y ellos se movían en el tiempo. Pero Dios se mueve en su soberanía, Dios se mueve en su poder, y Él tenía un plan con Lázaro, con Marta y con María. Necesitaban pasar al siguiente nivel de fe, pero era necesario usar a Lázaro como ejemplo. Y para que alguien pueda creer, a veces necesita pasar por una mala experiencia, pero no es necesario pasar por una mala experiencia. Si queremos conocer a Dios, si queremos aprender a Dios, por las buenas es mejor. Así nos irá bien. No necesitamos atravesar una enfermedad, ni menos una amenaza de muerte, si podemos conocer a Dios voluntariamente. Lázaro está ya con 4 días que falleció. Jesús llega con la familia y le dice: Marta, la que vive en el tiempo, si hubieras estado aquí, mi hermano no muere. Y Jesús tiene que darle una lección que queda para la eternidad, y también usted y yo la hemos aprendido. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice: ¿crees esto, Marta? Sí, esa lección ya te la escuché, Señor. Yo sé que vamos a resucitar en el día postrero. No, 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 no. Yo soy la resurrección y la vida. Le costó trabajo a esta mujer aceptar que su familiar, el Señor lo iba a sacar del tiempo de estar muerto. Le dice: ya son 4 días. El Señor batallando con la incredulidad de uno de sus discípulos más cercanos. Y así puede ser con muchas personas. Uno llega a creer que Dios no llega a tiempo, que Dios ya lo abandonó, que ya la cosa ya está frita, que ya se terminó la oportunidad, Dios ya nos abandonó y ni modo, hay que pagar las consecuencias, Dios ya no está. Pero, ¿será que Dios no llega? ¿O será que nosotros nos desesperamos
y creemos que ya se terminó el tiempo, se terminó el plazo, pero Dios sigue siendo el Dios del último segundo. Llega el Señor delante del sepulcro. ¿Dónde le pusieron? Dice, pues allá. Llegan al sepulcro y el Señor dice esas palabras hermosas: Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Donde no diga esas palabras el Señor, se viene todo el montón de muertos a resucitar. Pero como el Señor fue específico porque Él es la resurrección y la vida, dijo, Lázaro, solo ti. Tú estás en los planes de resurrección, tú estás en los planes para recuperar la gloria y la victoria en tu familia, para recuperar la alegría de tu familia, porque los que están en mí no pierden nada, siempre salen ganando. Y el Señor tiene que permitir que Lázaro atraviese por ese proceso de muerte, porque Lázaro no quería por su voluntad conocer la Biblia. ¿Usted conoce a uno de los incrédulos más grandes en la Biblia? ¿Cómo se llama? Uno de los incrédulos, hasta el mundo dice, yo como santo. Por el dicho sí lo conoció. Por la Biblia no, pero por el dicho, ¿qué tal? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, dice la gente que no conoce a Dios. Hasta un dicho se ha formado de la incredulidad de un apóstol cercano a nuestro Señor Jesús. ¿Pero por qué este hombre era incrédulo? Hay una razón. ¿Quiere que se la muestre? ¿Por qué este hombre fue incrédulo? Así como puede sucedernos a nosotros. Podemos ser incrédulos estando en una iglesia. Pero para que eso no nos suceda, para eso se escribió la Biblia. ¿Por qué era incrédulo Tomás? Ayúdenme a buscar en su Biblia, por favor. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 24. San Juan, capítulo 20, verso 24. Le voy a poner en antecedentes de lo que estaba sucediendo allí. Para este momento Jesús ya había estado en el sepulcro y había resucitado. Y tenía planes con sus discípulos para aparecérsele resucitado y motivarlos para que no se sintieran que estaban abandonados, que Dios los había dejado y no había cumplido su palabra. Jesús ahora resucitado se les manifiesta a los discípulos. ¿Y qué cree? Tomás no fue. Había reunión con los discípulos y Tomás no fue. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Para otra vez que le dicen, oye, Jesús resucitó y está con nosotros. No. Si yo no meto mi dedo en el hueco de su mano, no creo. Si no meto mi mano en el hueco de su costado, no creo. Pero sí es cierto, se vino, está resucitado, se nos apareció. No, yo no creo. ¿Qué le causó la incredulidad? La fe viene, la incredulidad viene por no oír. Tomás iba y no iba a las reuniones. Estaba y no estaba en las reuniones de los apóstoles. Eso le causó incredulidad. Y tengo Biblia para demostrarle que el estar y no estar causa incredulidad y no nos permite avanzar en la fe. Ayúdeme a buscar, por favor, otra escritura. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda de Pedro 3:16. Mire lo que dice el apóstol. Este apóstol que tuvo que aprender también, discípulo de nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:16, mire cómo dice la palabra. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿los qué? ¿Y los qué? Los que van y los que no van. ¿Qué pasa? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los que van y a veces no van, se extravían en la fe. Los que están y luego no están,
creen y luego no creen. Eso le pasó a Tomás. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo, se está refiriendo ahí de las cartas del apóstol Pablo. Dice que en las cartas del apóstol Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los que no están bien enseñados, esos son los indoctos, y los inconstantes, los que casi no van, tuercen para su propia perdición. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando usted y yo estamos en la escuela secular y no vamos a una clase de matemáticas, hermano, yo recuerdo que cuando estuve en la escuela y me perdí una sola clase de matemáticas, ya no entendí las ecuaciones. Ya no las entendí. Yo no sé si a usted le haya pasado lo mismo, pero en las matemáticas dejar pasar una clase es fatal. Ya no entiende uno las potencias, ¿verdad? Elevado a tal potencia, ya no se diga la trigonometría, ya no se diga otras ramas más altas de las matemáticas, física cuántica y todo eso. Una sola clase que uno pierda de esas materias, ya no le entendió nada. ¿Por qué vamos a pensar que la salvación es tan sencilla que yo voy cuando yo quiera y le voy a seguir entendiendo todo? No, hombre, no. Si la salvación es carísima, que a nosotros no nos haya costado nada, es una cosa. Pero a nuestro Señor Jesucristo le costamos carísimos, hermano. Y si la trigonometría, la matemática, perderse una clase es importante, imagínese, hermano, perderse una instrucción. La Biblia dice claramente en el libro de Eclesiastés, y si el edificador deja un portillo, por ese portillo le muerde la serpiente. El enemigo nada más está viendo a ver dónde no estamos educados, dónde no estamos aleccionados para pegarnos allí. Si nos falta una enseñanza de la fe, nos pega en la fe. Si nos falta una enseñanza de la resistencia, nos pega en la resistencia. Porque la Biblia dice que nosotros iremos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Vamos a ser edificados poco a poco, de palabra en palabra, de ladrillo espiritual en ladrillo espiritual. Un día como el rey David decimos, no, yo ya tengo muchos ladrillos, ¿para qué quiero ahora ir? No pasa nada, dijo el rey David un día, que vayan los siervos a la guerra, yo soy rey, no me va a pasar nada. Solo 4 hijos perdió. Y le costó una amargura de perder el Espíritu de Dios, que nos la cuenta en los Salmos. Y decía claramente en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. De tener la seguridad de que Dios está de su lado. De que si algo malo le sucede, Dios es su ayudador. Con esa convicción de no dudar nada, que se vengan todos los demonios que quieran, que me ponga el hechizo más grande el brujo, que se llame como se llame, no me va a hacer nada porque Dios es mi ayudador. Así tenía la convicción el rey David cuando no le había fallado a Dios. Pero cuando le falló a Dios, él mismo dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ahora hasta los huesos me duelen. Cuando antes podía pelear con ejércitos y no me pasaba nada, ahora hasta los huesos me duelen. Porque fallarle a Dios es terrible. Y él pensó que no pasaba nada por un día que no cumpliera su responsabilidad. Un cristiano no puede pensar igual. Un siervo de Dios, un hijo de Dios no puede pensar igual. Si no voy, no pasa nada, dirá el diablo. Eso es lo que quería escuchar. Que creas que no va a pasar nada. Porque a David le costaron 4 hijos de su familia. Le costó un tiempo perdiendo el Espíritu de Dios y lágrimas le costaron volver a recuperarlo. A nosotros no sé, pero perder la presencia de Dios yo creo que sí nos saldría muy caro. Pero Dios no quiere que pasemos por valle de sombra de muertos. Si Él siempre llega a tiempo, ¿por qué esperar a que nosotros hagamos locuras o hagamos cosas indebidas cuando Él puede llegar a tiempo? La palabra sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé. Si estás en un momento difícil, no te desesperes. Él va a llegar. ¿Por qué? Porque para el vivo hay esperanza. Si tu familiar está vivo, tiene esperanza en Dios. Todavía tiene Dios.
Si tu problema todavía está presente y tú estás vivo, tienes Dios y hay vida todavía para ver la solución. Él nunca llega tarde. Marta le dijo, si hubieras estado aquí, pero como no estuviste, se murió, ya no hay que hacer. No, hombre, eso no dice la Biblia. La Biblia dice algo diferente. La Biblia dice de Jesús dos cosas muy importantes. Una de ellas dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y Jesús repitió la otra, que es muy importante. Y Él mismo dijo, yo he venido a recuperar lo que se había perdido. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Aún cuando nosotros creamos y veamos que el tiempo se acabó, como las hermanas de Lázaro, Jesús lo puede recuperar, porque Él es la resurrección y la vida. Él tiene poder. Y si tú crees, no, mi hijo ya se echó a perder, no, el problema ya me atropelló, no, la deuda ya me embargaron, Él puede recuperar lo que se ha perdido, porque solo Él es el que le dijo a su pueblo Israel, yo te voy a recuperar los años, escucha bien, los años que te robó el pulgón, el saltón, el revoltón. ¿Quién puede recuperar años si no solo Dios? Un maestro de la Biblia llamado Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo es esto? ¿Se puede regresar el tiempo y puedo regresarme al vientre de mi madre? Le dijo el Señor, no has entendido. Si te hablo cosas naturales y no entiendes, ¿cómo vas a entender las espirituales? Porque esto se tiene que entender solamente con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador, que es nuestro sustentador. Yo creo que Dios nos quiere ayudar, pero necesita que sigamos confiando en Él. Necesita que afirmemos nuestra fe en Él, que no nos desesperemos como Saúl y hagamos cosas locas que compliquen más la ayuda y el auxilio que Él ya trae para nosotros. No compliquemos el plan que ya Dios trazó para nuestra vida. Mejor dejamos que Él haga como quiere hacer. Solo confiemos, solo creamos, porque no es por vista, es por fe. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Él es el que lo va a hacer. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.